tenemos el honor de contar con la presencia del diputado Fernando Manzanilla, quien nos va a platicar un poco de los proyectos, de las iniciativas que viene desarrollando en cuanto a asistencia alimentaria. Sabemos que la cuarentena, la emergencia sanitaria ha creado pues unos nuevos retos para gente en situación de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, Fernando Manzanilla es un estadista que conoce perfectamente los temas capitales, qué es lo que le duele a la población, cuáles son las necesidades que tiene. En ese sentido, diputado, ¿nos podría usted platicar qué acciones está haciendo en este rubro? Claro que sí. Ahora sí que con el gusto de escucharlos, con el gusto de platicar aquí con ustedes. Fíjense, primero tenemos que contextualizar el problema. El problema que tenemos en México es que tenemos una cantidad muy importante de población que vive bajo una situación de insuficiencia alimentaria. Estamos hablando casi de 25 millones de personas, de hecho 25,5 millones de personas que antes de la pandemia estaban ya en una situación de insuficiencia alimentaria. Para el caso de Puebla estamos hablando de 1.3 millones de personas que viven en esas condiciones. Llegada la pandemia, la situación es todavía más compleja porque se van perdiendo empleos y por lo tanto también se van perdiendo ingresos. Debemos de recordar que hace algunos días el INEGI dio datos de una encuesta donde estimaba que para el mes de abril, solamente en el mes de abril, se habían perdido un poco más de 12 millones de trabajos, de empleos, 12,5 millones. Muchos de ellos, bueno, unos cuantos formales, la mayoría de ellos informales. Por otro lado, lo que tenemos es que hay un estimado de que en el país una tercera parte del alimento que existe, desde la cadena de producción hasta el consumo, se va desperdiciando a lo largo de ese proceso. Y si pudiéramos darle un uso a ese, digamos, alimento que se desperdicia, que no se utiliza adecuadamente, seríamos capaces de alimentar casi a esos 25 millones de mexicanos que viven en insuficiencia alimentaria. Por ello, uno de los temas cuando volteamos a otras partes del mundo que en este momento de pandemia están enfocando soluciones al tema de alimentación, lo están haciendo a través de iniciativas que ya se encuentran organizadas y fundamentalmente a través de lo que conocemos como bancos de alimentos. Los bancos de alimentos son organizaciones pues, que ya a lo largo del tiempo vienen creciendo y vienen trabajando para organizar trabajo logístico y para tratar de aprovechar todo este producto que se va desperdiciando en toda la cadena y poderlo canalizar adecuadamente a aquellos que están en insuficiencia alimentaria. Déjame decirte que en el caso de México existe una red ya de bancos de alimentos. Esta red es una red de cerca de 55 o más de 50 bancos en todo el país. El año pasado, por ejemplo, esta red distribuyó más de 100 kilogramos de alimentos a más de 1.3 millones de hogares en el país. Y en el caso particular de Puebla, tenemos un banco de alimentos que tiene más de 25 años o 25 años ya de experiencia, que es una organización seria, que tiene más de 300 voluntarios, que tiene más de 250 puntos de distribución justamente del alimento y que en la actualidad apoya a más de 168,000 hogares, es decir, cerca más o menos 500,000 poblanos ya hoy en día están en esto, siendo apoyados por el Banco de Alimentos. Entonces, uno de los temas que yo estoy apoyando ahora de manera importante es la organización del Banco de Alimentos, donde podamos sumar la mayor cantidad, pues no solo de actores políticos, sino también de iglesias, de organismos empresariales, de empresas, de organizaciones de la sociedad civil, para que canalicemos en estos momentos tan complicados de insuficiencia alimentaria a raíz de la pandemia y podamos atender un problema que si no se nos puede volver un poco grave. Ese es uno de los asuntos en los que estoy más enfocado ahorita, el impulso a los bancos de alimentos que ya existen y particularmente al Banco de Alimentos que existe ya aquí en Puebla. Diputado, en ese sentido, este tipo de apoyos está, como usted lo acaba de decir, hay gente que ya está focalizada en zonas de atención prioritaria. Este tipo de apoyos se va a enfocar a estas zonas que el Coneval y diferentes instancias que miden la pobreza
¿Va a llegar a este tipo de colonias o el abanico se hizo más extenso dado la situación de la emergencia? No, en este caso tiene que ser extenso porque está, digamos, el tema de alimentación y de pobreza no respeta regiones geográficas, entonces tenemos que estar pues en todo el territorio. En el caso particular del Banco de Alimentos de Puebla hay tres asuntos donde podemos sumar, digamos, nosotros como ciudadanos, como poblanos. El primero de ellos pues es desde luego si podemos acercarnos y poder donar en especie o poder donar a través de una transferencia electrónica algún recurso. Pero no solo se trata aquí de donar, también podemos colaborar y participar como voluntarios, o también ellos están buscando que la gente pueda hacerles llegar información de aquellas gentes que necesiten también, que identifiquen que están en una condición vulnerable y que puedan necesitar este apoyo. Entonces, esa es la forma en la que podemos nosotros sumar. También si alguien necesita apoyo alimentario en estos momentos, se puede sumar y podemos llamar directamente al Banco de Alimentos de tal forma que digamos que la gente pueda ser atendida. En paralelo al tema de Banco de Alimentos en general, yo te diría, y nada más para dar un poquito más de historial, hace algunas semanas presenté un punto de acuerdo. El punto de acuerdo contenía tres temas. El primero de ellos era que pudiéramos mejorar en todos los estados los bancos de alimentos que ya estaban, impulsarlos y crear nuevos bancos de alimentos justamente en regiones donde a lo mejor no existen o no hay esa presencia. En segundo lugar, que pudiéramos tener lo que yo llamaba alimentación, trabajo de alimentación sobre ruedas. ¿Eso qué quiere decir? A lo mejor un poco a lo que tú te referías. Hay grupos muy vulnerables que a lo mejor están en regiones distantes y esos pues no tienen bancos de alimentos en esas zonas, que pudiéramos hacer llegar, digamos, los apoyos pues de manera móvil, incluso cuando se trata de ciudades o de zonas urbanas, pues hay un trabajo ahí importante de una red de empresas privadas, hablando de Amazon, hablando de DHL, hablando ya incluso de Uber Eats, de Rappi y demás, de empresas que pudieran colaborar en toda esta tarea de distribución logística. Y en tercer lugar, que pudiéramos convertir a los comedores escolares que no se están utilizando. Los comedores escolares, pues básicamente son las zonas donde se cocina lo que son los alimentos calientes, los desayunos escolares calientes, y que utilizáramos todos esos espacios que ahí están para poder hacer comedores comunitarios. Y estos comedores comunitarios, bueno, pues tenerlos distribuidos por todo el territorio nacional. Esos son tres elementos y bueno, no solo estamos hablando entonces de un tema de banco de alimentos, estamos hablando de algunas otras estrategias, aunque considero que el tema de banco de alimentos se convierte en una estrategia central, particularmente también hablando de muchos puntos del país y también en el caso de Puebla, porque estas instituciones ya tienen pues podríamos decir, un historial ya largo, ya a lo largo de mucho tiempo han estado trabajando en la logística y en la distribución de alimentos en muchos lugares, y hay veces que no hay que inventar el hilo negro. Yo te lo diría incluso como un ejemplo personal. Durante mucho tiempo, pues yo también he estado, digamos, distribuyendo apoyos alimentarios a lo largo de mucho tiempo, ahora en mi distrito, antes en otros lugares, pero aquí creo que ellos son unos profesionales de este trabajo y ellos lo pueden hacer de una forma mucho más focalizada. Incluso ellos lo que hacen es que hacen estudios socioeconómicos y estudios nutrimentales para ver exactamente quiénes necesitan ese apoyo y cuando se va a dar ese apoyo, cuáles son las condiciones de nutrición que tienen esas familias para poderlos apoyar. Entonces, de ahí mi convencimiento que tenemos que ir apoyando a instituciones serias que ya tienen un historial en esto, y los bancos de alimentos, en el caso de Puebla y en el caso de otros lugares del país, se convierten en organizaciones pues que ya lo hacen y en las cuales nos podemos sumar ya como sociedad civil. Diputado, otra pregunta. Como usted lo había dicho, este banco de alimentos consiste en otorgar el alimento, o sea, en lo que es la cantidad y la calidad. Asimismo, sabíamos que hay algún proyecto de desarrollo social, dado que el Banco de Alimentos tiene varias iniciativas
los cuales en esta búsqueda de la seguridad alimentaria también querían desarrollo social. ¿Sí está considerado este punto? Bueno, ellos se dedican más bien a la distribución de apoyo alimentario, en este caso, distribución de comida para los más necesitados. Hoy, en el contexto de la pandemia, ellos están agrupando este esfuerzo en lo que ellos llaman Puebla Comparte. ¿Qué es Puebla Comparte? Pues es una iniciativa para tratar de, en este momento, si de por sí, decía yo al principio, hay una condición delicada ya de insuficiencia alimentaria en México, en Puebla y en muchos estados del país, pues en este momento de la pandemia esto se acelera todavía más y la situación se puede agravar mucho más. Pensemos nada más en esos 12.5 millones de mexicanos que decíamos hace rato, que el INEGI identificó que perdieron su empleo en abril. Hay que ver cuántos ahora en los nuevos datos que sacan lo perdieron en mayo y cuántos lo han perdido en junio. La tarea de ellos es identificar de estas gentes a cuántos podemos ayudar, cuáles son los más necesitados, cuál es, digamos, el esfuerzo que necesitan en términos de nutrición y sobre eso, digamos, hacer paquetes personalizados. Es importante también identificar que muchas veces cuando se otorgan algunos apoyos alimentarios, pues uno va, por ejemplo, y lo distribuye y lo da por única ocasión. Normalmente el Banco de Alimentos tiene procesos donde eso no es por una única ocasión, sino es un tema continuo. Justamente si una familia, pensemos un hogar, está en una condición complicada en términos socioeconómicos y de alimentación, bueno, pues la idea no es darle un apoyo de una sola vez, sino dárselo de manera continua. En este sentido, se convierte en un apoyo alimentario y desde luego un apoyo en términos de un programa social, podríamos decir, o una estrategia de desarrollo social. Diputado, usted, como lo acaba de decir, ha hecho mucha gestión. ¿Hay algún teléfono en el que la población pudiera comunicarse con usted, con su equipo, para acceder a este tipo de beneficios? Sí, mira, el mío lo más fácil son las redes sociales. En la red social de Twitter, en mi caso es @fer_manzanilla, y en el caso del Facebook es Fernando Manzanilla Prieto. Eso es en el caso mío particular como legislador federal. Aquellas gentes que quieran bien apoyar a una estrategia del Banco de Alimentos o bien que quieran solicitar ayuda porque estén en condiciones de insuficiencia alimentaria, pueden también buscar directamente al Banco de Alimentos. Ellos seguramente pues podrán atenderlos de manera directa. El Banco de Alimentos, yo tengo dos teléfonos de ellos, uno es el 2222 88 61 61 y el otro es el 2222 88 57 00. También ellos tienen una página de internet que es www.ba como Banco de Alimentos, puebla.org.mx. Eso es en relación al Banco de Alimentos y bueno, los datos previos que di es si me quieren también contactar a mí, desde luego en lo que yo los pueda ayudar, pues para eso estamos, para eso somos representantes populares, para eso estamos en el Congreso de la Unión. Pues muchas gracias, diputado, le agradecemos mucho y refrendamos, como habíamos dicho en primera instancia, su visión de estadística, participar en una iniciativa en la que participa la iniciativa privada, la gente más vulnerable, eso habla muy bien, y pues específicamente las acciones del diputado que siempre es cercano a la gente que le dio su voto de confianza. Le agradecemos mucho, diputado, y que pase buenas noches. Agradecerles a ustedes. Buenas noches a todos, al auditorio. Gracias.